Vamos a ver hoy día la integral definida. A ver, veamos qué definiciones tenemos hasta el momento, ¿no? En la última clase habíamos visto que una antiderivada o antidiferencial podía escribirse con este símbolo, ¿no? Al que denominaríamos integral de f de x, cuyo resultado es una función primitiva o antiderivada de esta función más una constante. Esto de aquí lo hemos visto hasta el momento solamente como una antioperación, la antiderivada o antidiferencial. La estamos denominando integral, pero todavía no tenemos el justificativo de por qué. Es decir, no la hemos demostrado como un límite o como el límite de como un límite establecido, ¿no? O relacionado con algo. Muy bien. Hoy día vamos a hacer eso en esta hora. A ver, supongamos que tenemos aquí el primer cuadrante de los ejes cartesianos en los cuales se desenvuelve una función. Esta función de aquí, digamos que es la f de x. Y se me plantea el problema de cuál sería el área bajo la curva y bajo dos valores de x. Un valor que parte de A y que llega a B. La pregunta que se plantea es ¿cuánto vale el área de la región? Si es que ese sería el planteamiento, yo tendría algunos métodos para poder calcular esa área, porque de la geometría no tendría una fórmula específica que me permita calcular eso. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, el valor mínimo y trazar un rectángulo que me dé un área 1. Luego, podría pensar que esta área de aquí es muy pequeña respecto del área que realmente tengo que encontrar. Entonces, puedo hallar, por ejemplo, un área 2, en la que cojo el punto máximo donde cruzo con la función y trazo otro rectángulo de un área 2. Voy a ponerle así para que se vea. Sin embargo, el área 2 también es muy grande respecto al área de la región que me pide calcular. ¿Cuál podría ser una alternativa de solución? La alternativa sería el área promedio. El área promedio sería sumar el área 1 más el área 2 y dividir por 2. Con eso sé que voy a tener un área que en realidad no es igual, sino aproximado al área real, ¿no? A ver, esto dejémosle como igual. Y esto sería una aproximación más al área real. Dejemos el área real de la región como otra forma. Podría ser la siguiente. Si yo tengo la misma curva, f de x, me plantean el mismo problema, hallar el área desde A hasta B bajo la curva. Yo podría, por ejemplo, suponer que puedo dividir esto, supongamos, en 4 rectángulos, más bien verticales. Supongamos que saco primero 2 y luego voy a sacar 2 más. Luego así para que no salga muy distorsionado las bases, porque las bases tendrían que ser las mismas, es decir, voy a dividir en 4 partes iguales la base para, en función de las alturas, ¿no? Hacer una aproximación al área. Para poder trazar el rectángulo inscrito, tendré que hacer una paralela al eje X. Igual acá, suponiendo que establezca una metodología para poder establecer estas áreas, ¿no? Entonces aquí tendría un área 1, un área 2, un área 3, un área 4. El área, ¿no? Sería la suma de estas 4.
Esta área de aquí evidentemente va a ser un poco más pequeña que el área de la región. Es decir, este valor, ¿no?, es aproximadamente A. Voy a volverle a poner aproximadamente la suma de estas cuatro, pero es más pequeña. Teniendo esto, puedo establecer una nueva aproximación, un poco más grande. Si tengo el mismo problema, la misma función, desde A hasta B, podría tomar, asimismo, suponiendo que le divido en 4. En lugar de tomar el valor en donde choca, ¿no?, este lado, tomo más bien este y trazo los rectángulos paralelos a sí mismo. Tengo igual 4 rectángulos con 4 áreas. El área aproximada, ¿no?, va a ser la misma suma de las 4 áreas, pero esta área de aquí va a ser mayor, ¿no?, que la que saqué acá. La pregunta es, ¿cuál de las dos sirve? La respuesta sería ni la una ni la otra, sino el promedio entre las dos. Eso nos lleva a establecer un método para encontrar un área aproximada que sea bastante parecida al área real de la región. A ese método le vamos a conocer como el método de partición. El método de partición establece que tiene que haber, ¿no?, un procedimiento para hallar un área promedio entre estas dos que sea lo suficientemente aproximada al área de la región, ¿no?, como para estar seguros de que esa aproximación es lo suficientemente buena a la real. ¿Cuál sería ese método o cuál sería ese procedimiento? Establezco un promedio entre las dos áreas, pero no a través de las áreas, sino a través de las alturas de los rectángulos. De esta forma. Voy a exagerar un poquito la curva para que se vea mejor, siendo la misma función, ¿no?, el mismo problema. Hallar el área de esta región. Voy a dividirlos. No tienen que ser 4, ¿no? Pueden ser 5, pueden ser 8, 10. Estoy haciendo 4 para ganar en didáctica nada más. Y también para que los rectángulos salgan más o menos creíbles a lo que realmente sería. A ver, entonces cojo el punto medio de las alturas que coinciden con la función. Y por allí trazo una paralela al eje X, es decir, así. ¿Qué hago con esto? Como estas alturas están en el punto medio de las bases, la altura termina siendo una altura promedio, ni el valor mínimo ni el valor máximo, sino el valor promedio de cada una de las alturas. Yo sé que esta va a ser un área 1, un área 2, un área 3, un área 4, pero estas áreas ya no son ni esta que es mínima ni esta que es máxima, sino esta área es un área promedio. Esta área 1 va a tener aquí una altura 1, va a tener una altura 2, una altura 3 y una altura 4. Por lo tanto, el área aproximada va a ser la suma de las áreas, es decir, igual a 1 más a 2 más a 3 más a 4. Sin embargo, yo ya puedo establecer estas áreas como una base multiplicada por una altura, que es el área del rectángulo. Como ya sé que las alturas son H1, H2, H3 y H4 como áreas, como alturas promedio, porque está en el punto medio de cada rectángulo, lo que me quedaría saber es cuánto vale esta base. Me bastaría averiguar la base de uno de ellos, porque como les repartí en partes iguales, todas las bases son el mismo. En este caso específico, 4. ¿A qué va a ser igual?
Si yo tengo la longitud desde aquí hasta acá, la longitud desde aquí hasta acá va a ser b menos a. Si a toda esta longitud le divido en 4, lo que tendría es la base. Lo voy a poner. Sería la base del rectángulo. Y la altura es la altura de cada uno de ellos, altura 1, altura 2, altura 3. Entonces el área aproximadamente va a ser el área 1, que es esta base, multiplicada por la altura 1, más la misma base por la altura 2, más la misma base por la altura 3, más la misma base por la altura 4. La cuestión entonces sería hallar este valor, punto medio, para poder determinar H1, pero H1 tiene la coincidencia de que choca con la función. Por lo tanto, este valor de aquí, ¿no? Le puedo denominar de alguna forma, le puedo poner que este valor medio de aquí puede ser, a ver, A ya puse, voy a ponerle, a ver, D le pondré, porque A ya está comprometida, B, C en integrales es otra cosa, pondré D. Este punto es un D1, este punto es un D2, D3, un D4. Si es que esto es D1, esta altura H1 ha sido igual a la función multiplicada por el valor X en ese punto, que es D1, es decir, sería una F de 1. H2 sería una F de 2, y así sucesivamente. Es decir, que puedo relacionar el área con una base común y altura que van en función del punto medio de los rectángulos. Porque ese punto medio, trasladado a alturas, tiene relación con la función f de x, es decir, h1 sería una f de d1, más h2, que sería una f de d2, más una f de d3, más una f de d4. A este método de aquí se le conoce como el método de partición. Les he explicado cómo se hace una partición en la que cubro toda la región. Ahora, yo no necesito en realidad, ¿no?, establecer esta suma completa, sino que tengo yo simbologías propias para establecer sumatorias. Este símbolo de aquí, ustedes lo conocen, es el símbolo que se designa en matemáticas para establecer justamente estas sumatorias de números o de valores sucesivos. Es decir, cuando las sumatorias atienden una regla específica. Voy a utilizar este símbolo sumatoria para establecer primero esta área en forma sencilla. ¿A qué sería igual el área en forma aproximada? Sería igual a una suma de áreas, a una sumatoria de áreas. Desde un valor inicial hasta un valor final. Ese va a ser el contador. El contador en sumatoria, ¿no?, se le denomina I. Y se explica o se dice en la sumatoria desde qué valor parte, en este caso 1, y hasta qué valor llega, ¿no? En este caso específico 4. Pero como les digo, pueden ser 4, 8, 10, 20, 100, 200. Entonces va a llegar hasta n. ¿De qué? De A1, A2, A3, A4, desde A sub I, porque I es el contador. Es decir, el método me permite escribir el área, sea que parta en 2, 3, 4, 5, 10, 20, en el número de rectángulos que tenga que dividir. Eso hace que la aproximación sea bastante buena y obtenga esto como un método para poder calcular el área. Cuando este valor de n ya no es un número contable, es decir, ya no es 5, 10, ni 100, ni 200, ni 1 millón, sino es infinito,
cuando n tiende al infinito. Necesitamos ya un método más sofisticado, que parte de aquí mismo, eso sí, pero que se denomina suma de Riemann. La suma de Riemann no es más que el método de partición cuando n tiende a infinito, ¿no? Suma de Riemann es el método de partición con n en infinito. Ustedes dirán, bueno, pero con n infinito hacer este procedimiento no acaba nunca. ¿Cómo se evita eso? Planteado el mismo problema, desde A hasta B, ¿cuál es el área de la región bajo la curva? F de X. En lugar de decidir cuánto va a valer n, como ya sé que n va a ser infinito, entonces tomo un rectángulo cualquiera, con la condición de que el punto medio corte a la curva, ¿no? Y yo trazo el rectángulo, el 10º rectángulo de esta partición, para hacer el análisis de lo que pasa con uno solo de los rectángulos de esta partición con n que va a convertirse en infinito. Es decir, más bien, como complicarse, se simplifica. Lo único que tengo que tener cuidado es calcular exactamente el área de este para poder proyectar el área de los demás. A ver, veamos entonces cómo asigno los nombres propios para poder hallar esta área. Yo sé que voy a tener aquí una base, ¿no? Y sé que voy a tener aquí una altura. Y el número que le dé a esta altura, este valor que le dé a la altura en X, va a convertirse en la altura como un f de ese número, una función de ese número. Entonces, asignamos los nombres para calcular esta base. Supongamos que este valor de aquí es, o le voy a conocer como x sub i, que sería el contador del 10º rectángulo, pero como este está antes de este, le voy a llamar f sub i menos 1, es decir, como un valor anterior. Trabajamos con, cuando el contador es i, los anteriores restan por unidades y los posteriores suman por unidades. Entonces, si es que este es x sub i menos 1, el posterior será x sub i, porque le añado 1. El siguiente será x sub i más 1. Pero bueno, solo me interesa la base. ¿Cuánto valdrá esta base? Esta base va a ser igual a todo este valor de aquí, que es x sub i, restado todo este valor de aquí, que es x sub i menos 1. Es decir, la diferencia entre esto y esto es esto. X sub i menos x sub i menos. Ya tengo la base. Este punto de aquí es el punto medio entre estos dos. Primero necesito un nombre. Le voy a asignar el mismo nombre que le asignan en los textos para no generar confusión, aunque es una letra no un tanto difícil, es una letra griega, es la psi minúscula. Este va a ser el punto medio entre estos dos. ¿Cómo puedo calcular este valor psi minúscula? Psi del 10º rectángulo, o sea, psi sub i. ¿Cómo puedo hallar el valor medio entre estos dos? Sumando esta longitud más esta longitud y dividiendo eso para 2, lo que obtengo es el valor medio. Es decir, si cojo el valor de x sub i y le añado el valor de x sub i menos 1, ¿no? Al tener estas dos longitudes divididas para 2, lo que se obtiene es este valor medio. Le voy a llamar para 2, ¿no? Le voy a llamar psi sub i. Lo que me faltaría es la altura, es decir, si ya tengo este punto medio, ahora tengo que saber cuánto vale acá arriba. Acá arriba va a valer la función en la que choca con ese número.
Y ese número es psi sub i. Entonces la altura va a ser igual a la función que choca con el número, f de psi sub i. Si ya tengo la base y ya tengo la altura, ya puedo calcular el área a sub i, el área del iésimo rectángulo. Ahora, eso de aquí es inconveniente dejarlo escrito de esta forma. Yo sé que es la base, pero necesito darle un nombre propio. El incremento de longitudes de aquí hasta aquí, esa es la base. Y justamente así se define, ¿no? X sub i menos X sub i menos 1, que es igual a un incremento de la X. ¿De qué X? De la X sub i, de la X del iésimo rectángulo. ¿A qué es igual el área sub i? Perdón. El área sub i va a ser igual a la base por la altura. O sea, esto por esto. No voy a poner base por altura, sino altura por base. Es decir, f de psi sub i. Como es conmutativo, no hay problema. Multiplicado por delta x sub i. Ya tengo el área del iésimo rectángulo. La pregunta es ¿cuánto vale el área total? El área total se sacaría con una suma de rima. Es decir, el área total aproximadamente sería la suma de las a sub i, desde que i es 1 hasta que vale n. Pero a sub i ya tiene fórmula. Es decir, el área aproximadamente es la suma desde que i es igual a 1 hasta n. Del a sub i, pero el a sub i es f de psi sub i por delta x sub i. Esta sería la suma de Riemann para cuando n tiene un valor que es contable. La pregunta es, si es que esto sirve para cuando n es contable, también debe servir para cuando n es infinito. ¿Cuál sería el cambio que tendría que hacer para que esta suma de aquí, en la que yo puedo sacar 5, 10, 15, 20, 200, 1.000.000 de rectángulos, pueda servir de la misma forma para cuando n es infinito? Cuando se establece un límite y allí cambia el semejante por el igual. Porque voy a establecer un límite. Un límite para cuando n tiende al infinito. Si n tiende al infinito, la suma desde que i es 1 hasta n hace que el contador de n se vuelva infinito, pero no cambie la partición que he hecho, porque eso de aquí está hecho de manera general, para que el delta pueda ser, ¿no? Lo suficientemente grande, si es que hay pocos rectángulos, o lo suficientemente pequeño si hay infinitos rectángulos. Es decir, solamente le añado el infinito. Y con eso tengo ya el área exacta. Ahora, claro, sumar infinitas veces va a estar complicado. Entonces, allí viene esta definición de la integral definida. Esta misma es la definición de la integral definida. Es decir, el límite con n tendiendo al infinito de la sumatoria desde que i es 1 hasta n de la función que coincide con el punto de medio de cada rectángulo y multiplica por ese incremento de longitud que es muy pequeño, el incremento desde aquí hasta acá, se puede hacer operacional mediante la conversión de este límite o la definición de que este límite es la definición propiamente dicha de la integral definida. Porque hago una suma al infinito y una suma al infinito se convierte en una operación de integración. Es decir, de integrar todos estos rectángulos de tal manera que me dé un área específica.
¿Desde dónde hasta dónde? Desde A hasta B. Así se establecen los límites de integración. Los límites de la integral definido. La función es la C sub i, que representa cada punto medio de la función, y cada punto medio de la función, es decir, una sucesión infinita de puntos, me termina dando la curva misma, y la curva es de f de x. Y el incremento, si n es infinito, esta base de aquí va a ser cada vez más pequeña. Tan pequeña como ¿cuánto? Como un número infinitesimal, y ese número infinitesimal hace que el delta se convierta en un diferencial, es decir, el delta se convierte en un d. Allí tienen ustedes la definición de integral definida. De allí procede, del límite de una suma. Eso es la integral. Sacando a limpio, tengo ya dos definiciones. La primera dice, integral definida. ¿Qué va a ser la integral definida? Va a ser la integral con límites. Solamente entre A y B. Solamente entre A y B serviría definir esta integral. Esta integral es la integral de f de x de x. Y es igual al límite, con n tendiendo al infinito, de una suma desde que el contador i es 1 hasta n de la función. Para cada valor medio de cada rectángulo multiplicado por la base de cada rectángulo i. La pregunta sería entonces, ¿qué es lo que yo estuve haciendo? Como la integral de f de x, sabiendo que el resultado de eso era igual a la función primitiva de x de más una constante. A esta entonces, si es que esta es la integral definida, a esta habrá que llamarle la integral indefinida. Ya hemos de ver cuál es el vínculo entre estas dos. Por lo pronto lo estamos estudiando por separado, ¿no? Esta, como una operación a la que ya podemos llamarle con propiedad integral indefinida, que procede de la antioperación derivada, o la antiderivada. Pero ahora ya le llamamos, o le llamaremos de aquí en adelante con propiedad como integral, cuyo resultado es este, la función primitiva o la función integrada, o la función de la que proviene la derivada. Ese concepto teórico es fundamental en cálculo integral. Bien, entonces vamos a pasar a la parte, a la práctica, ¿no? Hoy día la tarea consistiría en hacer esa parte práctica. Van a hacer dos cosas en la siguiente hora, ¿no? La primera, van a hacer un video corto, ¿no? De la resolución de un ejercicio cualquiera de la tarea 3. ¿Cómo van a hacer eso? Hoy día no hemos tenido tiempo de hacer la revisión ni la retroalimentación de la tarea 3. Por lo tanto, les encargo esa tarea al jefe de grupo. Una vez que terminemos esta sesión, el jefe de grupo genera una sesión de conferencia virtual con los miembros de su grupo. Conversan respecto de la tarea 3, eligen uno de los ejercicios que quisieran hacer y cuál es la persona que lo va a desarrollar asimismo en hoja, ¿no? Entonces plantea el ejercicio, nos dice la resolución, lo hace, no solo nos muestra lo que ha hecho, sino lo hace en el papel. Cualquiera de ellos. Hace eso, ya tienen el primer video. Es decir, los jefes de grupo van a hacer las veces de retroalimentadores de la tarea 3 y van a dejar la evidencia con la resolución física de un ejercicio en papel. Esa sería la primera parte de la tarea práctica, les tomará unos 15 a 20 minutos.
La segunda, un video corto, el planteamiento, método de partición para establecer una suma de rima. A ver, con doble M. Que nos lleve a la definición de la integral definida. En otras palabras, lo que les estoy pidiendo que hagan sería que desarrollen esto último que planteamos aquí en este recuadro. Para ello, obligatoriamente, primero tendrán que conversar todo lo que han comprendido de esto y hacer el planteamiento. No va a ser posible que les pueda mandar tan rápido el video, ¿no es cierto? Es decir, yo ya he hecho esa tarea. Lo que estoy pidiendo es que la repliquen en función de lo que han comprendido y de lo que puedan encontrar en algún texto de la bibliografía u otro texto sobre el planteamiento del método de la partición para llegar a la definición de la integral definida. Ese sería el segundo video que tendrían que hacer a través de conferencia. Obviamente primero harán el primer video. Luego de que tengan eso, primero conversarán respecto de lo que se hizo, cómo comprendieron, qué tan fácil o difícil les pareció. Y después tendrá que haber uno de ustedes que se lance a hacer, a ver, yo puedo hacer el planteamiento en el papel. Lo hace, lo va explicando y llega a esta conclusión. Ese sería el segundo video. No sé si tienen alguna duda. Profe, buenos días. Una pregunta. ¿Esta tarea hay que subirla luego al virtual o hay que presentársela el lunes? Esta tarea me la tienen que presentar la siguiente clase. Gracias. No la tienen que subir a la virtual. Esta sería la tarea 4. Es una práctica, ¿no?, que les voy a recibir como tarea 4. Y hemos de ver en dónde lo suben y todo, pero lo que quiero es que quede hecho en la siguiente hora para que ustedes me lo puedan entregar en la siguiente clase o podamos visualizar la siguiente clase para retroalimentar esa tarea. Ahora, si eventualmente no logran culminar el día de hoy o hacen un video y si les acaba el tiempo, cualquier cosa ocurre, el jefe de grupo tendrá que volverles a convocar para poder hacer el segundo video. Si pueden salir con los 2 videos en esta hora, perfecto, pero no se olviden que ustedes tienen un tiempo de aprendizaje autónomo de 6 horas por semana. Entonces, en ese tiempo tendrían que reunirse para terminar de hacer si no lo logran. Se convertiría en la tarea 4. Les dejo, hagan la parte práctica y nos veríamos en la próxima clase. Hoy no he pasado lista, por lo tanto no habrían faltas. No se preocupen si llegaron un poco más tarde. Nos vemos en la siguiente clase y que pasen un buen feriado. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Que pasen Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Chao.